Bien, buenos días, y no muy temprano tampoco, pero bueno, lo suficientemente temprano para que nos vayamos despertando, ¿no? Bueno, ayer teníamos la ocasión de adentrarnos un poco en lo que es la esencia de lo que se es como cofradía, como hermandad, y que es ese conjunto de fieles que ejercitan el derecho de asociación, ese derecho de asociación para consolidar lo que es el principio que informa y sostiene el ser iglesia, el principio de comunión. Ser cofrade es ser iglesia. Escuchábamos ayer que no podía haber una distinción, ¿no?, entre, por un lado, cofrade, por otro, iglesia. No, es ser cofrade es ser iglesia. Ser cofrade es ser parroquia. Ser cofrade es tomar conciencia de la corresponsabilidad en la tarea evangelizadora con ese magnífico instrumento que tiene la religiosidad popular. Hoy vamos a entrar un poco a tocar fondo en cuestiones que suelen dar siempre quebraderos de cabeza a juntas de gobierno, a párrocos o directores espirituales, a las delegaciones de hermandades, de patrimonio, a vicarios, y son los asuntos del patrimonio histórico, artístico y mucho más, ¿no?, porque nos hablará también, ¿no?, de lo que es ese patrimonio inmaterial y mucho más. Pero sobre todo la parte esa de los bienes que tantos quebraderos de cabeza a veces dan, ¿verdad? Desde la perspectiva de ser grupo de iglesia y además elevándonos sobre cualquier yoísmo que más produce ocurrencias que iniciativas serias, tomamos conciencia de ser herederos de una tradición y de un patrimonio que se genera para cumplir aquellos fines que son encomendados: fomentar una vida más perfecta, promover el culto público, la doctrina cristiana, realizar actividades de apostolado, a saber, iniciativas de evangelización, el ejercicio de obras de piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal. Así nos lo dice, además, nos lo recoge el Código de Derecho Canónico, del cual nuestra ponente es experta. Para adentrarnos, por tanto, en esta materia del patrimonio de las cofradías como bienes eclesiásticos, pues contamos con la presencia de doña Laura. Además, en esta ciudad, cuna de María Zambrano, la ciencia y la experiencia de la mujer se vuelve a dejar su sello, el genio femenino, en estas jornadas cofrades. Tal como nos recuerda Familiares Consorcio, la Iglesia da gracias a todas las mujeres. La Iglesia expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino aparecidas a lo largo de la historia, en medio de los pueblos y de las naciones. Da gracias por los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por las victorias que debe a su fe, esperanza y caridad. Manifiesta su gratitud por todos los frutos de santidad femenina. Así, doña Laura Magdalena de Miguel, nacida en Madrid hace 43 años, es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Realizó además estudios de teología por la Universidad del Norte de España y posteriormente se licenció en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Su currículum académico además se corona con el doctorado defendido en la misma Universidad Pontificia. De esa misma universidad, su alma mater es actualmente secretaria general desde el año 2019. En el año 2017 se incorpora como docente a la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que actualmente imparte asignaturas de Derecho Civil, Derecho Patrimonial y Derecho de la Vida Consagrada. Imparte Historia del Derecho en la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa. Realiza además colaboraciones con la Universidad de la Experiencia y es profesora en el Máster de Orientación y Mediación Familiar que imparte
derecho de las relaciones familiares y legislación del menor. En el año 2018 fue nombrada coordinadora del Centro de Orientación Familiar de la Universidad Pontificia. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca. Ha ejercido la abogacía en diferentes áreas, destacando además el asesoramiento jurídico y formativo para instituciones como Cáritas e institutos de vida consagrada. Y además miembro de la Cátedra Finanzas Sostenibles UPSA Mafre. En el año 2020 fue nombrada juez del Tribunal Eclesiástico para las causas de nulidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Importante además su implicación en el ámbito pastoral. Ha colaborado como catequista en la diócesis de Ciudad Rodrigo, donde forma parte de la Delegación Diocesana de Misiones y del Consejo Pastoral Diocesano. Además, en el ámbito cofrade, es hermana mayor de la Cofradía de las Angustias, igual que el presidente de la agrupación, ¿verdad? Perteneciente, no hermana mayor, a la Cofradía de las Angustias. Bellísima piedad procesionada por mujeres desde el año 1982, recuperando la antigua tradición en que mujeres de la Tercera Orden franciscana, vestidas con grandes escapularios pintados con las escenas de la vida de San Francisco, acompañaban a la Virgen hasta la catedral, devota manifestación de la Semana Santa mirobriguense. Todo este currículum y el que queda por hacer lo ha desarrollado desde su vivencia de mujer creyente, despierta intelectualmente, deportista y luchadora, práctica, directa y completamente resolutiva. Nada fácil serlo en el mundillo eclesiástico donde suele trabajar. Magnífica profesora, de la cual doy fe, que trata al alumno como compañero en el camino del saber y mejor maestra que inicia no solo en conocimiento, sino en que estos son para el servicio que con ellos se puede prestar a la Iglesia y al mundo. Así que, despiertos a la doctrina, a la enseñanza de mi maestra y compañera de estudios, pues vamos a adentrarnos en este tema que además es apasionante, el patrimonio de las cofradías, entendiéndolo como bienes eclesiásticos. Todo exageraciones, y si estuviera aquí mi madre diría aquello de cuánta tontería. En fin. Bueno, agradezco en primer lugar la invitación a la agrupación de cofradías de Vélez Málaga para pronunciar esta charla, que espero que nos ilustre a todos en estas jornadas, lo cual por otra parte es un honor para mí, no solo como profesora, sino yo creo que más importante como cofrade también, ¿no? Y sufridora, en fin, todos estos quebraderos de cabeza que nos dan estas nuestras queridas cofradías. Bueno. Voy a estructurar esta charla en 4 partes. Primero una introducción, después voy a pasar un poco a lo que es la legislación canónica en la cuestión del patrimonio y la legislación civil, en qué se concreta, y por último, pues unas conclusiones. A modo de introducción, aunque ayer el profesor Ferrari pues explicó a la perfección todo lo relativo a las asociaciones, yo quería recordar que en la Iglesia pues hay personas físicas, que somos cada uno de nosotros, y por otro lado, como ya se explicó ayer, personas jurídicas, ¿no? Que son históricamente creaciones del derecho que surgen en primer lugar por motivos estrictamente comerciales, ¿no? Aquí en esta provincia dirán ¿qué tiene que ver? ¿No? Si al final todo va a parar al mismo sitio, ¿no? Es un apunte histórico. La creación de artefactos como el astrolabio y el sextante hace que el hombre se pueda adentrar en la mar, que se incremente el comercio y que surjan las personas jurídicas porque bueno, pues cuando se transportaban mercancías, el que ponía el barco, como se hundiera el barco con las mercancías, respondía él con lo de la empresa y con lo suyo propio, ¿no? A veces cuando vamos a un restaurante ya uno empieza a ver la carta y empieza a pensar y dice a ver si me voy a tener que quedar a fregar. De ahí viene, ¿no? Uno respondía personalmente. Esto se evita con esa creación de las personas jurídicas que después van evolucionando hasta que en ellas, en esa modalidad de personas jurídicas, pues se integran todas esas uniones de personas o de cosas
que requieren de ese tipo de organización para poder operar, ¿no?, en el ámbito jurídico, realizar negocios no solo de tipo patrimonial, sino de cualquier otra índole, ¿no? Por ejemplo, pues alquilar un espacio para unas charlas, contratar un seguro para una cofradía, permutar unas andas. Si no hubiese esa construcción de una persona jurídica, imagínense lo esquizofrénico que sería que tuviese que concluir el negocio jurídico cada uno de los cofrades, en este caso, ¿no? Eso se evita con una persona jurídica a la que representa uno. Si no hubiera esa persona jurídica, o firman todos y cada uno de los cofrades, o uno solo, y eso sí, cargando personalmente con la responsabilidad. Bien. La organización de las personas físicas en personas jurídicas se produce además en el caso de la Iglesia, pues cuando queremos alcanzar unos determinados fines, que nos explicaron ayer, que son congruentes con la naturaleza de la Iglesia. No podemos pretender que la Iglesia nos reconozca como personas jurídicas si lo que queremos es organizarnos, por ejemplo, para ir de vacaciones, ¿no? Pues aunque queramos ir a Lourdes, que es algo muy pío, pues evidentemente esto no cuadra. Pero cuando queremos alcanzar fines que son congruentes con la naturaleza de la Iglesia es cuando se nos da esa personalidad jurídica. Y una vez que se alcanza, sucede algo, que es lo importante, que es inherente a toda organización, y es que las personas jurídicas, sea el Vélez Club de Fútbol, la Cofradía de las Angustias o la Asociación Malagueña de Ayuda a Personas en Riesgo de Exclusión Social, todas necesitan bienes, o sea, patrimonio, para cumplir sus propios fines. Y en el caso de la Iglesia, los bienes de las personas jurídicas, desde luego han de cumplir unos fines muy concretos, que están reconocidos en la norma que nos rige, que es el Código de Derecho Canónico. Y en el caso de las cofradías, pues se reconocen además como personas jurídicas públicas. Yo lo recuerdo, aunque ayer, repito, nos lo explicaron perfectamente. Las personas jurídicas públicas en la Iglesia son aquellas a las que la propia Iglesia les ha otorgado la facultad de asumir en su nombre ciertas actividades que son propias de la Iglesia y sobre las que ella misma tiene potestad, que la ejerce mediante su jerarquía. Les pongo un ejemplo. Para enseñar matemáticas, yo evidentemente no necesito una autorización de la Iglesia, pero si lo que quiero es tener una escuela que diga que es católica, la cosa cambia. Entonces, en una escuela en la que además se va a transmitir la fe de manera oficial, sí que se requiere una autorización por parte de la Iglesia que va a reconocer que esa escuela enseña en su nombre, ¿no? Nosotros, para transmitir la fe en las familias, no necesitamos una autorización, es más, es que tenemos la obligación de hacerlo, aunque esté cada vez más difícil. Pero si yo quiero transmitir la doctrina de la Iglesia de una manera oficial, ya sí que requiero una aprobación por parte de la autoridad eclesiástica, que es a quien pertenece, en este caso, lo que llamamos canónicamente función docente, la función de enseñar, ¿no? Bueno, en el caso de las cofradías se tiene esa autorización, por eso es persona jurídica pública, porque se reconoce que esa actividad que realizan tiene una especial trascendencia, implica un modo de culto que además, por las características que tiene, pues establece un contacto estrecho con la sociedad, con el pueblo, y por eso se reconocen como tal. ¿Qué sucede con este reconocimiento a nivel patrimonial? Pues que hace que los bienes, en este caso de las cofradías, se denominen bienes eclesiásticos. Los bienes de personas jurídicas públicas no tienen esa denominación, y esto tiene consecuencias, evidentemente, que lo veremos más adelante. En el derecho canónico, además, cuando hablamos de patrimonio de las personas jurídicas, nos referimos a él con un concepto que es bienes temporales. Y esto, la verdad es que es bien bonito y bien pastoral. ¿A diferencia de qué? Pues de otra serie de bienes que administra la Iglesia, que son los bienes espirituales, evidentemente. La Iglesia administra ambos tipos de bienes, ¿no? Que es sino una absolución. La administración de la Eucaristía, ¿no? Un sacramento, son esos bienes espirituales. Es una cuestión de nomenclatura, pero es importante llamarlo así. Pues en relación con estos bienes temporales, que repito, no es otra cosa más que el patrimonio que tenemos, pues hay que tener claro que la Iglesia, y esto también es muy importante, no es propietaria de una única masa patrimonial, que a veces da la sensación de todo lo que tiene la Iglesia, pero ¿quién? ¿Qué parte de la Iglesia? ¿Es el Papa el propietario de todo?
No, no es así. Existen tantos patrimonios como personas jurídicas a las cuales pertenecen esos bienes, ¿no? El Código regula con especial atención estos bienes y, repito, sobre todo los de las personas jurídicas públicas. En esta parte del Código, el Código está dividido en diferentes capítulos que se llaman libros, ¿no? Bueno, pues el que está dedicado al patrimonio se llama de los bienes temporales de la Iglesia, para recalcar eso. No se llama derecho patrimonial, sino que la Iglesia tiene los bienes espirituales y también los temporales. En estos cánones, la propia Iglesia ya reconoce la necesidad de poseer bienes temporales para cumplir los fines. ¿De acuerdo? ¿Y qué fines son esos que nosotros cumplimos? No se asusten, que luego lo voy explicando, porque si no, según lo diga, a alguno a lo mejor no le cuadra. Son las obras de apostolado, el sostenimiento del culto y el sustento del clero. Para eso dice el Código que se tienen los bienes temporales. Bien, para nosotros, como miembros de la Iglesia, esto que acabo de explicar es evidente, ¿no? Es decir, nos organizamos para cumplir unos fines, repito, por eso constituimos personas jurídicas, y para alcanzarlos pues requerimos bienes temporales. Como cualquier otro tipo de organización, sea la que sea, va a necesitar tener algún tipo de bienes para desarrollar su actividad. Para quienes no forman parte de la Iglesia, y bueno, para algunos de la Iglesia también, desafortunadamente, pero bueno, a veces es complejo hacerles entender esto, ¿no? Ya dan por supuesto que la Iglesia no debe tener bienes de ningún tipo. En nuestro caso, pues las cofradías. No, insisto, la Iglesia no es propietaria, no es una entidad a la que pertenecen todos los bienes. Los bienes pertenecen a la persona jurídica que los adquiere. Si los ha adquirido una parroquia, pertenecen a la parroquia. Si los ha adquirido un instituto de vida consagrada, una congregación religiosa, pertenecen a la congregación. Si los ha adquirido Manos Unidas, son de Manos Unidas. Si los ha adquirido las Obras Misionales Pontificias, son de las Obras Misionales Pontificias. ¿De acuerdo? Entonces, ya van entendiendo ustedes que pocas cosas nos pasan para todo lo que podría suceder en la Iglesia, teniendo en cuenta la cantidad de personas que gestionan patrimonio. Piensen a nivel universal de lo que estamos hablando. Ahora bien, efectivamente, estas personas jurídicas, como son públicas en la Iglesia, tienen ese reconocimiento, están condicionadas por los estatutos, por un lado, que veo que es un tema que aquí se trata mucho, y por el Código en relación pues, a cuestiones como es la adquisición de estos bienes, la conservación, la administración y la enajenación, pues en el caso de que en algún momento nos queramos deshacer de algún tipo de bien. Y repito, todo esto para alcanzar unos fines que ya los he mencionado. Bien, después de esta introducción que ha versado sobre estos aspectos canónicos, pues hay que considerar que las personas jurídicas públicas, repito, las que son aprobadas como tales por la autoridad competente de la Iglesia, en España, además, se inscriben en el registro de entidades religiosas que depende del Ministerio de la Presidencia y que yo creo que los aquí presentes todos lo hemos padecido. Ya hemos pasado, supongo, ante notario para comunicar cambios de directiva, etcétera, etcétera. Y claro, esta cuestión lo que pone de manifiesto es que nuestras personas jurídicas, en este caso las cofradías, no tienen una trascendencia exclusiva en la Iglesia, sino que adquieren también reconocimiento por parte del Estado. Y ese reconocimiento es bueno y necesario por una parte, pero por otra nos condiciona en muchas ocasiones, sobre todo porque nuestras personas jurídicas son las que aglutinan una mayor concentración de bienes temporales que tienen una calificación especial, porque tienen pues, una determinada trascendencia histórica, artística y cultural. Y por si no lo he dicho, pues conviene destacar igualmente que a diferencia de otras asociaciones, en el caso de la Iglesia, los bienes temporales no son un fin en sí mismos. Aquí se da una paradoja. Para nosotros, los bienes temporales son medios para alcanzar unos fines que desembocan en el canon que nos citó ayer el profesor, el último de este libro, que es el 1752, que habla de la salvación de las almas, ¿no? Aquí es donde ya se junta lo celeste con lo terrestre y luego nos dicen que el derecho canónico no es compatible con la pastoral, para que vean que
que al final sí es posible. Hombre, si estamos aquí es porque nosotros pensamos, evidentemente, que hay vida eterna que se alcanza obrando el bien, obrando como Jesús de Nazaret, que fue un hombre que pasó por la vida haciendo el bien y que seguramente pasó 30 años trabajando para después tener una vida pública y no depender de nadie, porque los 12 apóstoles manejaron patrimonio. Eso viene en el Evangelio. De hecho, llevaban un administrador y no consta que anduvieran molestando para alcanzar sus propios fines. Más bien ayudaron a todo el que se encontraron por ahí, pues tanto en lo espiritual como en lo material. Pero claro, curiosamente, nuestros bienes, que no son fines en sí mismos, repito, son medios para alcanzar un fin, quizás somos de las asociaciones en la sociedad que mejor cuida de sus bienes. Y eso es porque generalmente para nosotros nuestros bienes tienen un fin trascendente. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no los valoramos como medios, sino creemos que son fines en sí mismos. Yo evidentemente no podría decir que por sanear la economía de la cofradía pues vamos a cambiar la piedad por 15 plazas de garaje, evidentemente, ¿no? Damos una importancia a nuestros bienes que al final parecen fines, pero es que esto no es de extrañar, porque repito que adquieren una dimensión distinta. Por poner un ejemplo, si recuerdan, en el año 2019 se produjo el incendio de Notre Dame. Y a raíz de este incendio surgió una polémica bastante desagradable, porque enseguida surgieron foros donde se solicitaban fondos para la restauración de Notre Dame. Y enseguida hubo gente que también dijo que le pareció cuestionable que se recaudara tanto dinero para una cuestión temporal, habiendo personas que mueren de hambre. Bueno, es un argumento que lo escuchamos con bastante frecuencia. Pues igual que hay mezquitas en África, también seculares, y seguro que si hubiera un problema, pues la gente lo padecería, porque son, en este caso, edificios, y no solo para los franceses, Yo creo que todo católico sintió en el fondo de su corazón algo de dolor cuando vio estas imágenes. Es un símbolo de la cristiandad, ¿no? Por eso digo que aunque nuestros bienes temporales no son fines en sí mismos, nosotros les damos otra trascendencia. Esto se explica muy bien también con las advocaciones, ¿no? Pues, evidentemente todos queremos a la Virgen María, pero claro, cada uno en su cofradía siente un especial afecto con su imagen, y repito que es lógico y normal. Pero bueno, sea como fuere, pues si hubiera un cataclismo, lo que necesitamos son los sacramentos, Pero bueno, pongámonos en que no vamos a llegar a esa situación. Decía, nuestro patrimonio es un medio para alcanzar un fin, y tiene además una repercusión en el ámbito civil, porque, repito, tiene un valor artístico, y eso ya implica que el Estado le va a dar una catalogación que nos puede conducir, en fin, a tener problemas o a gestionarlo mejor. Y aquí es donde entramos en otro concepto de patrimonio, que es el que maneja el Estado. Y es que el Estado, o para el Estado, el patrimonio sí que es un fin en sí mismo. ¿Se dan cuenta de la paradoja? Para nosotros supuestamente no, es un medio para alcanzar un fin. Para el Estado el patrimonio pues, es una parte de la historia de una nación, por eso se habla de patrimonio nacional. Y esa consideración del patrimonio nacional, pues también a quien más afecta es a la Iglesia en sus múltiples personas jurídicas. Y repito que esto hay que grabarlo a fuego, porque la gente lo ignora y, claro, luego pasa lo que pasa, ¿no? Repito, hay muchos patrimonios, pues el convento que es de las monjas, les afectará a ellas la catalogación que tengan, igual que lo de la parroquia, igual que lo de la cofradía, pero ahí las que mandan son las monjas, o en la cofradía la cofradía, o en la parroquia el párroco. Esto lo digo porque luego hay casos como el del empresario que quería comprar un convento y entonces llamaba al obispo a ver si el obispo hacía que le vendieran las monjas el convento, ¿no? Y digo, pues es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, decía, llegados a este punto, ¿qué problema tenemos? Pues que nuestro patrimonio tiene una consideración por parte del derecho canónico y otra por parte del Estado. Como consecuencia, nuestros bienes tienen
un perfil canónico y un perfil civil desde la perspectiva, repito, de la legislación del Estado. Hablamos de perfiles, ¿qué significa? Que hay varias normas por las que se rigen estos bienes. Entonces, en el caso que nos ocupa, pues en relación con la administración y con la conservación del patrimonio de las cofradías, claro, no podemos pensar que unas normas prevalecen de otras o que si cumplo unas, pues no tengo que cumplir las otras. Y este es el momento en el que surgen todos los problemas, ¿no? Uno puede pensar, bueno, pues vamos a vender un inmueble y yo cumplo lo que me exige la legislación civil, pues si es necesario escritura pública, etc. Y entonces me olvido del Código de Derecho Canónico. O a la inversa, ¿no? Resulta que cumplo lo que dice el Código y me salto lo que dice la legislación civil. Por un lado o por otro vamos a acabar con un problema. El Estado, nosotros estamos inscritos en ese registro de entidades religiosas y para inscribirnos hemos adjuntado unos estatutos. Para el Estado, nuestros estatutos son nuestra ley y nuestros estatutos, además, suelen remitir al Código de Derecho Canónico. Si yo me salto lo que dicen mis estatutos o me salto lo que dice el Código, alguien puede impugnar ese acto. Si resulta que yo compro un bien inmueble, hago una inversión, pongamos por caso, de 200.000 euros y lo hago sin cumplir los requisitos que me manda el Código, evidentemente un juez, no del tribunal eclesiástico, un juez civil puede decir, oiga, eso va a ser nulo, porque usted no ha cumplido las normas que usted mismo se ha dado y que están reconocidas. Repito, que son los estatutos y el Código, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo ven en otras instituciones. Pongo un ejemplo que ha sucedido, ¿no? Es prototípico de los clubes de fútbol cuando hay problemas en las elecciones del presidente. En el Barça, en el Madrid no pasa esto, pero en el Barça, que a veces pasa, pues no pasa, en el Real Madrid no pasa, jamás. Entonces, se ve que acuden al juzgado. ¿Para qué? Para solicitar ¿el qué? El cumplimiento de los estatutos. Es que nosotros, en ese caso, y siento haber pasado a un ejemplo tan prosaico, pero para que lo entiendan, nos van a decir lo mismo, ¿eh? Entonces, que nadie piense que es de los curas. ¿Qué más da? Nosotros que con que cumplamos la parte civil, pues repito que vamos a tener problemas. Entonces, esta multiplicidad de normas en cuanto a la parte canónica y a la parte civil se soluciona en gran medida porque el propio Código remite a la legislación civil. Yo creo que son 57 cánones los que hablan del patrimonio, es la parte más breve de todo el Código. Y muy sabiamente el Código entiende que las personas jurídicas de la Iglesia, las personas jurídicas públicas, están ubicadas en diócesis, que las diócesis además están en España pues, en provincias, incluso en varias comunidades autónomas. Yo siempre pongo el ejemplo de la diócesis de Plasencia, abarca parte de Salamanca, con lo cual ya hablamos de la provincia de Salamanca, comunidad autónoma de Castilla y León, pero es que abarca también parte de Cáceres, pero es que también parte de Badajoz, 3 provincias y 2 comunidades autónomas distintas. Imagínense en cuestión patrimonial el lío que puede haber. Nosotros, las cofradías, poseemos esos bienes, cumplimos unos fines, pero en una determinada zona geográfica que pertenece a un Estado que tiene normas y que hay que cumplirlas. El Código, que es consciente de que nuestras operaciones en el ámbito económico, ¿no?, patrimonial, pues de nada sirven si no cumplen o no se adaptan también a las exigencias del Estado, remite, repito, a las propias normas del Estado con esa finalidad de que nuestras operaciones pues tengan validez no solo en el ámbito canónico, sino conforme a la legislación de cada Estado, ¿no? Y bueno, por Estado hay que entender todas y cada una de las estructuras que nos afectan, local, provincial, autonómica, nacional, etcétera. Eso es lo que se llama en derecho canónico canonización de la ley civil. Es muy frecuente que aquí los cánones digan cúmplase lo establecido en la legislación civil de cada territorio. Lo dice el Código, para evitarnos todos estos problemas que vienen a posteriori. Una vez aclaradas cuáles son las normas por las que nos debemos regir, pues vamos a profundizar un poco en la parte canónica, y lo primero que hay que aclarar es la razón por la cual la Iglesia entra a regular estos aspectos económicos
Y simplemente repito un poco lo expuesto en la charla, porque además también ayer lo explicó el profesor Ferrari. Aunque los bienes temporales, o sea, el patrimonio, pertenece a cada persona jurídica, dice el Código que esa pertenencia queda bajo la autoridad suprema del romano pontífice, o sea, del Papa. Pero no se alteren. Es más, en lo relativo a la administración de los bienes, dice el Código que el Papa es el supremo administrador de los bienes eclesiásticos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que puede el Papa Francisco disponer de las imágenes de la cofradía del Huerto y Desamparados. Puede aparecer aquí y decir, me despierta una devoción tremenda, me lo llevo. No, pues evidentemente no puede hacerlo. Lo que quieren decir estas normas es que aquellas personas jurídicas que poseen bienes y que los administran lo tienen que hacer cumpliendo las normas de la Iglesia dadas por el romano pontífice, a saber, los cánones, como si los hubiera dado, que los ha dado el romano pontífice, el Papa, pues hay que cumplirlos. Si mañana el dicasterio para los laicos, familia y vida, que sería aquel del que dependemos en cuanto a cofradías, diera unas normas para el uso de los bienes, pues habría que cumplirlas, porque es un dicasterio que actúa en nombre del Santo Padre, que evidentemente no se levanta por las mañanas y dice voy a ver qué legislo hoy. Para eso están los dicasterios, ¿no? Para tener, digamos, un cierto control. La razón por la cual hay que cumplir los cánones, además de que lo dice el propio Código, además de que las cofradías son personas jurídicas y que por tanto sus bienes son bienes eclesiásticos, pues hay una razón de lógica aristotélica, que es la que falta últimamente por todas partes, ¿no? Los cánones son normas jurídicas, las normas son derecho, y como diría Aristóteles o Santo Tomás retomando a Aristóteles, el derecho no es otra cosa más que la ordenación de la razón a un bien común. De verdad que no se legisla para amargar a nadie. Bueno, en la Iglesia yo creo, no sé, es el concepto que yo tengo, ¿no? Los cánones lo que buscan es el bien común, de manera que se evite, por ejemplo, y más en materia patrimonial, que una persona pueda imponer su voluntad al margen de las demás. Una persona que tiene potestad, que haga lo que quiera, ignorando lo que es bueno para los demás, ¿no? Para ese bien común. Por eso hay estatutos, por eso hay una organización, ¿no? Respecto de nuestros bienes, pues el patrimonio de las cofradías, repito, la Iglesia nos proporciona una serie de normas que, dicho así, suena precioso. Cuando la Iglesia nos proporciona, ¿no? Como si nos fuera regalando cánones la Iglesia. Ustedes ya saben que la Iglesia es jerárquica, si quieren lo puedo no suavizar, la autoridad da normas y nosotros debemos cumplirlas y esto es así. Ya ha empezado bien, se quedan con la parte bonita que es que nos proporciona y si esa no les gusta pues tendremos que ir ya a la cuestión jerárquica y repito, si mañana el dicasterio da unas normas pues evidentemente hay que cumplirlas. Yo puedo entender que esto puede resultar un poco arduo de asumir, pues pónganse en mi lugar que yo lo tengo que explicar también a los alumnos, que lo entiendan, que lo cumplan y que sepan contárselo a los demás para que aceptemos todos las normas sin reserva y con humildad de corazón y que encima nos parezca bien. Es que lo mío es un desafío diario, se lo digo de verdad, yo me paso la vida haciendo apología del derecho canónico, claro, luego me llaman fanática, comisaria del orbe católico, claro, normal, voy por aquí por España con estas cosas. Pero no, algunos se ríe, pero de verdad no, es muy triste nuestra situación de canonistas, cuando tenemos que ir a un sitio, a mí porque me han invitado ustedes, pero claro, no es poco frecuente que cuando hay una reunión que algo se va a salir un poco ya de lo normal, el obispo manda al canonista. El canonista llega allí, y más si es una cuestión pastoral, y ya empieza la gente a retorcerse así, y ya nos empiezan a mirar y empiezan a meter el codo, que vienen los del código. ¿Qué sabrán estos de pastoral? Bueno, pues estos son los que al final solucionan los problemas cuando los otros no han actuado como deben, Entonces sí, claro, cuando ya se ha armado la marimorena ya es cuando ¿dónde está el canonista, no? ¿Y por qué no estuvo antes? Claro, en fin, esto se arreglaría con un poco de prevención. Bueno, discúlpenme el desahogo,
me vuelvo a donde... Es como la fontanería, hay un problema en casa y Manolo dice que lo arregla él, luego sale el agua por todas partes, que venga el fontanero, que es que esto era más de lo que parecía. Claro, en el ámbito canónico nos pasa mucho y luego los problemas no son solo con el código, sino en la parte civil, y eso ya es más complicado de solucionar. Ayer decía el profesor que, claro, con diálogo es verdad, en la Iglesia confiamos en eso, en la Iglesia, ¿eh? Si nos metemos en el ámbito civil, ahí es el imperio de la ley, el imperio de la ley. Decía que la Iglesia que nos obsequia generosamente con normas, las normas nos las da para alcanzar ese bien común, y en materia de patrimonio son disposiciones que se orientan pues, a evitar problemas y actuaciones que no serían propias teniendo en cuenta los fines que nosotros perseguimos. Les voy a poner unos ejemplos un poco radicales, pero bueno, ¿sería lógico invertir las cuotas de los cofrades un año en operaciones de bolsa con alto porcentaje de riesgo, aunque tengamos un cofrade que es un lince en cuestiones de este tipo? No. ¿Podría una cofradía acordar que la mitad de las cuotas se las va a jugar en el casino? Oiga, si sale par, palmo, pero si sale impar, lo doblo y me recupero. Son ejemplos extremos. Ustedes se ríen si se los cuento es porque han sucedido. Para que no ocurra esto, tenemos una descripción general en los cánones sobre cómo actuar en materia patrimonial en lo relativo pues, a la adquisición de bienes, a la conservación, a la administración y, por último, a la enajenación. Y repito que la parte del código que se dedica a esto da unas normas generales que después pues, hay que desarrollar. Ayer se habló aquí, si no recuerdo mal, de los estatutos y de los reglamentos. Pero tampoco hagan como el conde de Romanones, que decía, no, ustedes legislen que ya de los reglamentos me encargo yo. Entonces, claro, legislo a golpe de reglamento lo que no he podido hacer estatutariamente. Con eso hay que tener cuidado. Bueno, respecto de los actos que les he comentado, de la adquisición, de la administración y de la enajenación, un poco por partes, si comenzamos con la adquisición de bienes, ¿qué sucede con nosotros como cofradías, ¿no? Pues los cánones dicen que las personas jurídicas pueden adquirir bienes para cumplir sus fines, fue como empecé. Fines que sean propios, repito, las obras de apostolado, el culto divino y el sustento del clero. La adquisición de un inmueble que se vaya a destinar a la sede de la cofradía, claro que no cumple estos fines de manera inmediata, pero sí de manera mediata. ¿De acuerdo? No es que tenga que ser directamente, repito, tener un local evidentemente es un medio para al final alcanzar un fin, ¿no? Que en nuestro caso sería ese culto. El código, más que dar unas normas para adquirir los bienes, lo que nos dice es no tanto cómo, sino para qué hay que adquirirlos. Lo repito, ¿no? Insiste la Iglesia en que los bienes temporales se adquieran para esos fines concretos, no para otros. Otra cuestión es el cómo, o sea, una vez que ya determinamos que necesitamos adquirir un bien para un fin congruente con nuestra identidad, pues ya debemos saber cómo proceder. En principio, los estatutos recogerán las condiciones para hacer ciertas operaciones, ¿no? Para las cuales el propio código establece requisitos, pero repito que luego ya los estatutos deben desarrollar de una manera más amplia. Cada vez que digo estatutos me pongo a 180 pulsaciones por minuto porque he escuchado algo de unos estatutos marco, de alguna cuestión similar y me da que voy a acabar pisando algún callo. Pero bueno, espero que si esto llega a oídos del obispo, con todo el respeto, pues me pongo a su disposición. Muy bien, en fin. Para adquirir un bien ya lo que hacemos es un desembolso, ¿no? Que eso ya implica administrar un patrimonio, en este caso monetario, unos fondos económicos que se destinan a algo concreto. Entonces eso ya, aunque sea para adquirir un bien, lo pasamos a lo que llamamos en derecho canónico los actos de administración. Las cofradías tienen bienes, los tienen que administrar. Pues el ejemplo de la compra de un local, de unas andas, llamamos en Castilla, creo que aquí trono, la terminología es trono. El pago de un alquiler, la compra de sobres para enviar una carta a los cofrades, flores para adornar un trono.
Son actos mediante los cuales se administra el patrimonio. Bueno, pues para este apartado, y aquí ya entramos en terreno un poco farragoso, el Código menciona 3 tipos de actos de administración. Hay que conocerlos porque los estatutos no pueden apartarse de eso. Hablamos de actos de administración ordinaria, que son aquellos que se realizan para un funcionamiento ordinario y corriente de la cofradía. Pues el pago, repito, de un alquiler, si es que hay que pagarlo, si hay que adquirir determinados suministros, si hay empleados, si hay que abonar una nómina, pues eso son cuestiones, digamos, ordinarias, corrientes. Después pasaríamos a los actos de mayor importancia, que como estamos hablando de las cofradías, voy a dejar a un lado la interpretación que los obispos hacen de este concepto y seguimos adelante. Se califican como tal estos actos atendiendo a la situación económica de la persona jurídica, en este caso de la cofradía. Y claro, aquí la cuestión es que esto varía de unas cofradías a otras, porque no todas tienen el mismo patrimonio. Por tanto, lo que a lo mejor aquí es un acto de administración, digamos, ordinaria, seguramente que mi cofradía no lo es. Y es algo de mayor importancia. Y eso lo que implica es que ya hay que cumplir unas condiciones. Y ese acto de mayor importancia pues no lo va a poder realizar el tesorero a su libre albedrío. Se requieren, repito, unas condiciones que van aumentando hasta que se llega a las del tercer tipo de actos que habla el Código, que ya son los de administración extraordinaria, que como su propio nombre indica, se salen de lo habitual y además se califican así y están catalogados por encontrarse dentro de un determinado límite económico, que generalmente, o lo que marca aquí la Conferencia Episcopal Española, es de 150.000 a 1.500.000 euros. Los actos que impliquen una valoración económica entre esos 2 límites lo que van a requerir es unas condiciones para su cumplimiento. De estos 3 que les he comentado, los de la administración ordinaria no presentan gran dificultad en lo relativo a las condiciones para realizarlo, por lo que les decía, ¿no? Los propios ecónomos, tesoreros, presidentes también pueden realizarlo, ¿no? O quien se haya decidido, los pueden hacer con normalidad. Aquí se entiende la importancia de esa construcción de la persona jurídica, ¿no? Imagínense ustedes tener que reunir a lo mejor a la cofradía o a la junta directiva para realizar el pago del alquiler todos los meses. Nos podemos volver locos. Ahora bien, según sube el importe, claro, así aumentan los requisitos que exige el Código. Sobre todo, repito, cuando son actos, o con mayor motivo, actos de administración, en virtud de los cuales la condición económica, la condición patrimonial de la cofradía, pues pueda verse perjudicada. Eso lo dice el Canon 1295. Para este tipo de operaciones, que ya tienen una magnitud considerable desde un punto de vista económico, pues lo que exige el Código es que los propios estatutos se adecúen a las condiciones de los cánones. Por tanto, de un lado los estatutos, de otro lado los cánones, y la pregunta es, ¿puede haber contradicción entre ellos? Creo que se explicó ayer también. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Los estatutos son aprobados en última instancia por la autoridad competente de la Iglesia, que previamente los habrá revisado, ¿no? Por tanto, no habrá lugar a que se produzcan discrepancias, siempre y cuando haya un canonista. En caso contrario, yo ya no digo nada. Ahora bien, se conoce todavía el caso de cofradías centenarias que a lo mejor no han renovado los estatutos para adaptación a este código que es del año 1983. Pues están tardando. Me imagino que aquí no será el caso. Aquí todo está en orden. De acuerdo. Pues así debe ser. Que, por cierto, hablando de estatutos, yo me quejo de las monjas, porque es muy típico que entreguen las monjas, las congregaciones, tienen también pues, lo que se habla de la regla, ¿no? La regla de San Benito, la regla de San Agustín, que es ese documento espiritual por el que se rigen, pero luego lo concreto, ¿no? Está el código y lo concreto, pues como nosotros, los estatutos, que los estatutos se los entregan a la monja el día de la profesión perpetua. O sea, ya han pasado años. Y lo digo porque en algunos casos qué difícil es encontrar los estatutos en las páginas web. Y no hay ningún problema porque los estatutos estén a la vista. De verdad, no son letales. No pasa nada porque alguien lea los estatutos, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Y repito,
Lo digo porque a veces una, por más que intenta, y los estatutos, aquí pincho, me lleva para otro lado, me lleva para... Y sea como fuere, no hay manera de ver los estatutos. Repito, no es letal para la cofradía que otros puedan acceder a los estatutos. De hecho, son un documento público. Sea como fuere, los cánones a los que estamos acomodados lo que quieren es preservar el patrimonio estableciendo condiciones de manera tal que en estas operaciones intervenga no una sola persona, sino varias, y a ser posible también cualificadas. Esto no puede ser que un día se levante el presidente, hermano mayor o hermana mayor de la cofradía y de pronto realice una actividad económica de la cual se genere un gran perjuicio y que no haya manera de controlar eso, ¿no? Es de lo que se trata. Además, el Código se refiere, en primer lugar, a la necesidad de cumplir las normas del derecho civil, o sea, las del Estado y los cánones. Si resulta también, ¿no?, que de la operación a realizar se superan ciertos límites, pues hay que cumplir, repito, lo establecido en los estatutos e incluso en algunos casos habrá que acudir a la Santa Sede. Tenemos los actos de administración ordinaria, los normales que puede realizar el tesorero. Los de mayor importancia, ¿quién dice lo que son? Pues hay que atender a la situación patrimonial de la cofradía. Y a partir de ahí, los que están entre esos 150.000 y 1.500.000 serían los extraordinarios. Para todo lo demás, licencia de la Santa Sede. Ya estamos hablando de un volumen económico trascendental. En cuanto a la forma de administración de bienes, esto que les he explicado, pero el Código también se ocupa y se preocupa del fondo. Yo les he hablado de la forma y son cuestiones aritméticas. Recuerdan que en la adquisición les he comentado que el Código determina para qué se adquieren los bienes, no para cualquier cosa, sino para unos fines concretos. Pues respecto de los actos de administración, cuando superan ciertos límites, también dice el Código que es necesaria una causa justa para realizarlos. Y atención con esto, una causa justa de las que enumera el Código, no de lo que a mí como hermana mayor me pueda parecer justo, porque mi criterio y el de otros puede variar. ¿Qué enumera el Código? La urgencia, la evidente utilidad, la piedad, la caridad u otra razón pastoral grave. Repito, la urgencia, la evidente utilidad. ¿Utilidad para qué? Utilidad congruente con nuestros propios fines. ¿De acuerdo? La piedad, la caridad u otra razón pastoral grave. Lo que pretende esta numeración pues, es apartarnos de operaciones, por ejemplo, cuya finalidad sea la mera especulación, porque nosotros no estamos para eso. Para eso están los fondos de inversión. La inversión económica, por ejemplo, en productos bancarios de riesgo, aunque tengamos dinero para ellos, no debemos hacerlo. Una cofradía no puede decir, tengo un remanente que bueno, pues, lo puedo perder, puedo permitirme perderlo, con lo cual pues lo voy a invertir en preferentes, que son esos productos bancarios que son todo lo contrario a lo que su propio nombre indica. Cuando uno pensaba que preferentemente iba a cobrar, cobraba, pero de otra manera, preferentemente. Ahí es donde no se puede invertir y eso es lo que no se puede hacer. Esto en cuanto al Código, ¿no? Los estatutos, además, deben establecer la organización económica de la cofradía, que como persona jurídica pública que es, ya le exige el Código que tenga un Consejo de Asuntos Económicos, con al menos 3 consejeros, que tienen que ayudar al administrador, ecónomo, tesorero, como lo quieran determinar, ¿no?, en sus funciones. A lo mejor las cofradías no tienen ese Consejo de Asuntos Económicos como tal, pero sí que yo he visto que hay tesoreros, asesores también de esa tesorería, etcétera. Al final se puede conformar un colegio de 3 o más personas que son las que van a tomar estas decisiones en el ámbito económico. Y bueno, yo aquí tengo que romper una lanza en favor de los tesoreros. Es lo más ingrato que hay, ¿eh? Es lo más ingrato que hay. Muchas veces, claro, aquí yo no sé si aquí sucederá, pero desde luego en Castilla la realidad con las cofradías pequeñas es que cuando hay elecciones a veces no se vota por alguien, se vota contra alguien. Y eso no se debe hacer. Es decir, nadie quiere realizar ciertas tareas que ocupan tiempo, que no son vistosas, que son tediosas y que además entrañan una responsabilidad que no es pequeña. Y repito, llegados a este punto, pues muchas veces
en lugar de votar por alguien, repito, que esto es más propio de cofradías más pequeñas, se empieza a observar a ver a quién cargamos con la responsabilidad y entonces no se vota por alguien, sino que votamos contra alguien, pues vamos a por este. Y entonces le vamos a meter aquí el muerto y que arree, ¿no? Eso es muy típico en vida consagrada, ¿eh? A veces en los conventos, que ya son mayores, que ninguna quiere, ¿contra quién votamos? Era como el fraile que entraba y decía, ¿contra quién rezamos hoy? No, pues hombre, se reza por alguien, no contra alguien, ¿no? Y es que luego este tipo de decisiones condicionan posteriormente la vida de las personas jurídicas, y en este caso de las cofradías. El código, que es consciente de la responsabilidad, ¿no?, de estas funciones de administración, libera en cierto modo a los administradores determinando qué actos son los que pueden realizar y dejando que los estatutos determinen cuáles son esos actos que ya se escapan de sus competencias. Entonces, no carguemos a los tesoreros funciones que no les son propias, están más bien para lo ordinario. Ya lo extraordinario lo tendrán que decidir otros, ¿de acuerdo? Los estatutos tienen que indicar entonces qué actos sobrepasan los límites de esa administración y establecer pues esos requisitos. Repito, y después se tratará o en el Consejo de Asuntos Económicos o la Junta Directiva, si hace las veces de ese Consejo de Asuntos Económicos. Hombre, lo que no puede ser es, hablo en términos de presidencia, el presidente de la cofradía, el vicepresidente y el secretario, vamos a conformar el Consejo de Asuntos Económicos. No, hombre, no, tienen que ser personas distintas, si no, entiendan ustedes que de lo que se trata es de que haya un contrapeso y una revisión de un lado para otro. En el caso de que por negligencia o dolosamente se produzca un perjuicio al patrimonio, es evidente que se puede y se debe solicitar el auxilio de la autoridad, que en este caso o bien es la civil o bien hablamos del obispo diocesano. Pero bueno, lo cierto es que no debería pasar esto, porque el Código exige que los administradores sean expertos en la materia. A veces es difícil encontrar esto, pero hay que hacer un esfuerzo. Y si uno no es experto, pues tendrá que hacer lo posible por formarse un poco en ese ámbito, ¿no? Y tiene que actuar con la diligencia de un buen padre de familia, que es esa expresión que la tenemos tanto aquí como en nuestro Código Civil de España, etc. Y bueno, para finalizar con estos actos que enumeré de adquirir, administrar y enajenar, en relación a este último, que es la enajenación, entendemos el sacar patrimonio de nuestro poder. Aunque obtengamos un beneficio, yo vendo un inmueble, es verdad que pierdo patrimonio, pero me están reembolsando. Aún así, implica sacar patrimonio y a ese hecho ya la Iglesia le da una importancia peculiar y establece estas condiciones que son similares o son las mismas que he hablado. Se habla de esos actos de mayor importancia, etcétera, con esas condiciones económicas y que van aumentando los requisitos que los tienen aquí. Pero claro, hay más. No solo hay que ser diligente, ¿no? También hay que parecerlo. Entonces, para saber si hemos sido diligentes o no, y porque conviene, dado que somos personas jurídicas públicas, conviene, repito, que tengamos cierta relación con la autoridad, se establece también el principio de rendición de cuentas, del que también nos adelantó ayer algo el profesor Ferrari, en el canon 1287, que no es un control, créanme, como si el obispado fuera Hacienda, que primero atiza y luego pregunta. No es eso. En la Iglesia, por lo menos, primero se pregunta. Yo no digo que no se atice, pero en la Iglesia primero se pregunta. Miren, la rendición de cuentas es para cualquier persona jurídica pública, no solo las cofradías. Los párrocos tienen que rendir cuentas. Las monjas de clausura, algunas que dependen de la Santa Sede, no obstante, tienen que rendir cuentas al obispo. Y cuando hablo de rendir cuentas, hablo de rendir cuentas económicas. Rendir cuentas económicas. La Universidad Pontificia de Salamanca tiene que rendir cuentas. ¿De acuerdo? Se trata de revisar y acreditar pues, el correcto funcionamiento. Ya les he dicho que la Iglesia es jerárquica y las personas jurídicas dependen de otra persona superior siempre, que puede ser otra persona jurídica o una persona física, ¿no? en determinados aspectos. Y este de la rendición de cuentas es uno de ellos.
no se debe ver como algo molesto. Repito, no lo tomen ustedes así. La propia universidad tiene que rendir cuentas bastante más a menudo de lo que hacen ustedes. Y llega a ser engorroso. Y una se pregunta, bueno, pero ¿y qué le importará a la conferencia episcopal? Hombre, es la dueña de la universidad. Por tanto, también tendrá derecho, ¿no? Entonces son exigencias que hay que cumplir por el bien de todos. Bueno, voy finalizando con esta parte y dado que hablamos de patrimonio, ya les aludí a la importancia del patrimonio de la Iglesia, y en este caso de las cofradías, que formamos parte de la Iglesia, pero que estamos en un Estado. Estamos en España, ¿y qué puede suceder? Pues que nuestro patrimonio sea catalogado, es decir, que sea considerado bien de interés cultural. ¿Qué implica esto? Pues que si habíamos estado hablando de cánones por una parte y legislación civil por otra, pues tenemos que añadir pues, unas disposiciones que vienen de la administración pública, pues en este caso de la administración del Estado, que es a la que procede determinar si un determinado bien pues es bien de interés cultural, por hablar de unas de las catalogaciones de las muchas que pueda haber, pero quedémonos con esta, que es la más frecuente, es lo que conocemos como BIC, ¿no? los bienes de interés cultural. Y eso implica que ese bien ya va a tener una consideración un poco distinta, ¿no? En nuestro caso seguramente serán bienes muebles, no bienes inmuebles, ¿no? Se cataloga como bien de interés cultural, pues un trono, ¿no? una imagen. Claro, el margen de discrecionalidad que tenemos para actuar respecto de ese bien se reduce considerablemente. Porque, claro, tenemos una legislación que es la del Estado, que tiene una finalidad que es preservar el patrimonio histórico y artístico de cada región en particular y del Estado en general. Supongamos que ustedes tienen tronos, no sé si andas, denominan a... bien, pues el trono con una antigüedad de 60 años que dentro de 40, supongamos que porque el ebanista pues ha alcanzado una fama considerable, se declaran bien de interés cultural. Bueno, pues a partir de ese momento, pues no podrían ustedes permutar su trono por el mío, porque ya estamos en comunidades autónomas diferentes. Ya está saliendo un bien de interés cultural de una determinada provincia para ir a otra. ¿No se puede? Se puede, pero claro, hay que cumplir ciertas... se está grabando, ¿verdad? Si va a poner un ejemplo de cómo se soluciona esto en algunos casos en los que se cierran conventos. Pero bueno, lo haremos off the record después. Claro, entiendan que, por ejemplo, claro, para nosotros la Iglesia da normas para conservar el patrimonio. Les he dicho antes que respecto de la enajenación, lo he dicho, los bienes temporales no son fines, son medios, pero porque tienen una especial trascendencia tampoco nos los podemos quitar alegremente, ¿no? Todo lo que suponga deshacerse de patrimonio se mira en la Iglesia con cierta cautela. Bueno, pues porque hay muchos bienes, además, que ya tienen la consideración de cosas sagradas. Con lo cual, pues si hablamos de una imagen, una custodia, un cáliz, fue lo que les dije cuando hablamos de esto, ¿no? Ya tiene una trascendencia especial. Pues igual que para nosotros tienen esa trascendencia, para el Estado también, pero claro, a otro nivel, ¿no? Por tanto, el bien que es catalogado queda condicionado y la Administración dicta normas, como les decía, por ejemplo, pues para evitar que abandone la comunidad autónoma o el país. Aquí ya entramos en diferentes textos legislativos destinados a esta protección. Hay una ley, que es una ley de 1985 sobre el patrimonio histórico español y un reglamento que la desarrolla. Es un desarrollo parcial el del reglamento porque interviene el Estado, intervienen las comunidades autónomas que tienen también competencia. Por tanto, en fin, corresponde a las comunidades autónomas declarar si los bienes son o no de interés cultural. Y lo que sucede es que una vez que se declara, pues ya se entra en otra normativa y además decimos que están catalogados porque ciertamente se inscriben también en un registro especial. Por tanto, es un registro que depende de las comunidades autónomas, pero también existe un registro que depende del Ministerio de Cultura, al que las propias comunidades autónomas dan traslado de las inscripciones y de las anotaciones, ¿no? Para que conste en ese registro general.
Bueno, esto a efectos prácticos se resume en algo que le digo siempre a los alumnos al principio de curso, que caen muchos, no vosotros, por supuesto, pero los alumnos de grado, ¿no? los jovencitos que están estudiando Derecho, caen siempre en la tentación de mentir, ¿no? A veces, de las excusas de no he podido estudiar, me ha pasado esto, solo me queda su asignatura. Claro, bueno, yo por la protección de datos no puedo preguntar allí qué notas tienen en otras asignaturas, ¿no? Pero, hombre, al final te tomas cafés con compañeros y es lo que les digo siempre. Hacienda cruza datos. Los profesores cruzamos datos. Al final nos enteramos de todo. Las administraciones cruzan datos. Lo que sabe aquí la provincia ya lo sabe el ministerio, porque evidentemente todo está conectado. Por tanto, uno no puede pensar que, bueno, esto se declaró bien de interés cultural hace no sé cuántos años, que aquí no se acordará nadie. Ya habrá alguien que se acuerde y ya tendremos problemas. Entonces, a efectos prácticos, ¿en qué afecta esta declaración? Pues, que, por ejemplo, es necesario comunicar a ese registro la transmisión de esos bienes. No es que no se pueda, digamos, comerciar con ellos, pero ese comercio está sujeto a una serie de condiciones para evitar que finalmente ese patrimonio desaparezca, salga, se pierda. ¿De acuerdo? Evidentemente uno no va a dar fe del traslado de un bien inmueble, ¿no? Pero con los bienes muebles, que son más susceptibles de que se despisten, pues evidentemente hay que tener especial cuidado. Y les pongo otro ejemplo práctico. Les hablé antes de la diócesis de Plasencia. Supongamos que una cofradía de Béjar, provincia de Salamanca, pero diócesis de Plasencia, provincia de Cáceres, tiene un crucificado antiguo con el que, pues bueno, ya no quiere procesionar y, de hecho, le parece más lógico trasladarlo al Museo Diocesano. Y, claro, aquí las autoridades lo tienen clarísimo, las eclesiásticas. Al Museo Diocesano, ¿de dónde? De Plasencia. Bueno, pues si resulta que estaba declarado de interés cultural, ya tenemos un problema. ¿Por qué ha pasado de Salamanca a Plasencia? Que son provincias distintas pertenecientes a comunidades autónomas distintas, con todas las complicaciones que después se derivan de todo esto. Y otra cuestión que no es baladí, cómo da las noticias la prensa siempre en este aspecto, que muchas veces nosotros parecemos una asociación de malhechores, cuando en realidad, repito, piensen cuántos administradores hay de los bienes de la Iglesia, en función de todas las personas jurídicas públicas que tiene la Iglesia. Yo creo que bastante bien lo hacemos, ¿eh? Para ser todos los que somos, pues en fin, que tengamos problemas es lógico por una cuestión numérica, ni más ni menos, ¿no? Ustedes una imagen de Vélez la pasan al Museo Diocesano, pues cambia la titularidad, porque una cosa es la cofradía y otra cosa es la diócesis, pero si es un BIC, bueno, pues se comunica la transferencia del bien, que no debería dar mayor problema, porque estamos hablando de la misma provincia. Por eso digo, lo que queramos realizar, los negocios que queramos realizar con estos bienes se tienen que adaptar a una determinada normativa. Ya no digamos si lo que queremos es sacar el bien al extranjero, circunstancia que se puede dar, ¿no? Y es un bien declarado de interés cultural, ¿no? Pues la legislación es muy exhaustiva con todo esto, ¿no? Y repito que tiene una razón de ser. Si nosotros pedimos a la sociedad civil que entienda la consideración que le damos a nuestro patrimonio, nosotros tenemos que entender que el Estado considere que este patrimonio, aunque nos pertenezca a nosotros, forma parte de la historia de un determinado lugar. Entonces, este concepto de patrimonio que maneja el Estado, que es reciente, pues hasta que no se ha tomado conciencia de él, pues lo que se ha producido sistemáticamente y en España de una manera particularmente dolorosa es lo que conocemos como expolio. Expolio. España en su patrimonio ha sido expoliada en los últimos 200 años de una manera vergonzosa. En algunos casos a la fuerza y en otros casos, pues bueno, de manera consentida, ¿no? La Catedral de Ciudad Rodrigo, que tenía un magnífico retablo, pues a día de hoy está en Arizona, en Tucson, y es irrecuperable. Y fue por, en fin, una operación económica, fue vendido por el Cabildo. Eso hoy día es impensable. Hay un convento de clausura de la diócesis de Ciudad Rodrigo donde desapareció un tríptico
gótico que apareció en el Museo del Prado y que se vendió por un precio que efectivamente se podría decir que fue un expolio. No al museo, que lo recuperó después, ¿no? Pero son cuestiones que, bueno, pues al final lo que hacen es que no podamos disfrutar de nuestros propios bienes, ¿no? No se puede negar que un propietario venda un bien, lo que pasa es que cuando tiene esa catalogación, pues evidentemente, repito, hay que cumplir esas cuestiones, ¿eh? Y repito que el Ministerio de Cultura tiene acceso a todos los registros para evaluar cómo está el patrimonio, ¿no? Ahora bien, independientemente de que todo esto pueda parecer una maraña legislativa bastante amplia, lo que hay que entender es que la catalogación del bien también tiene una serie de ventajas, como es el acceso a determinadas ayudas para la conservación del propio patrimonio. Ustedes recordarán, porque también fue desafortunadamente bastante sonado, esta cuestión. Bueno, bien. Damos gracias a Dios que no estaba catalogado. Pero pongamos por caso que lo hubiera estado. Pues entramos en una consideración que ya es un tipo penal, que es un delito contra el patrimonio. Todo porque la feligresa consideró que estaba capacitada para restaurarlo, ¿no? No entramos en el fondo de la cuestión de la voluntad de la mujer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sabemos que acabó así. Si no me equivoco, me parece que, bueno, a raíz de esto ya empezó a haber una afluencia a la parroquia bastante importante, se empezó a cobrar y creo que ella solicitó derechos de autor. Derechos de autor. Sí, hombre, claro, nos reímos, lo que pasa es que luego esto ya es una cosa dramática, quiero decir. Ustedes fíjense que aquí va una excursión a hacerse una foto. Claro, nos produce risa, es mejor reírse porque si no uno se tira por la ventana. Pero es que es un ecceomo, es nuestro Señor. Y ahí lo que vemos es un grupo de gente que ya lo que va a hacer es un poco de chanza, ¿no? Bueno, pasó, pero, en fin, de lo que se trata es de que esto no suceda. Repito, no estaba catalogado, pero podría haberlo estado, porque al parecer sí que era de un autor que, por lo menos en esa región, tenía una cierta consideración. Más de lo mismo. Y créanme, yo que me dedico a esto, no se pueden imaginar todas las cosas que me mandan, ¿no? de estas cuestiones. Entonces, bueno, al final el problema es que en una de estas, pues efectivamente viene la administración y tenemos una multa y tenemos un disgusto, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones. No tenemos tiempo. Me hubiera gustado también hablar del patrimonio inmaterial, que es algo también que últimamente se habla mucho, pero bueno, nos vamos a ceñir a lo temporal. Termino ya con las conclusiones. Lo que tenemos que entender para concluir con todo esto y, bueno, voy a terminar haciendo un recorrido inverso a lo que he hablado en esta exposición, es que estos bienes de interés cultural forman parte de lo que, repito, nosotros llamamos bienes temporales, para diferenciarlo de los espirituales que también administra la Iglesia. Y bueno, estos bienes temporales, a estos bienes temporales de interés cultural sumamos otros que a lo mejor el Estado no nos los ha catalogado como tal, pero que desde luego para nosotros tienen una trascendencia especial. Y por ese motivo tenemos que darles el tratamiento que merecen, sin olvidar que son medios para alcanzar unos fines, tal y como expliqué al principio. En relación con estos bienes, repito que se denominan temporales, hay que cumplir la normativa canónica destinada a que los actos que realicemos sean válidos y, por otra parte, la legislación civil del Estado, cuya finalidad, evidentemente, también es buena porque sirve para mantener un orden, para una buena convivencia entre todos, y más si hablamos de bienes de interés cultural que forman parte, repito, de nuestra historia. En esto también es bueno implicar a la parte de la sociedad que a lo mejor no se considera católica. Nosotros sabemos por experiencia cuánta gente visita los templos, no se reconocen como católicos, pero sí aprecian ese patrimonio. Aquí hay un concepto que utiliza un amigo que lo llama con naturalidad, es decir, cuando a veces todas estas polémicas que vemos ahora, cuando se quieren retirar símbolos religiosos, ¿no? Bueno, pues bien, primero hay que ver
qué símbolos son, de qué época, ¿no? A qué obedecen, porque quizás estamos borrando historia y eso ya son palabras mayores. Incumplir una normativa, sea la civil o sea la propia nuestra, sea un reglamento, unos estatutos o un código, nos va a acarrear consecuencias a ambos lados. Y repito que a pesar de que los textos legislativos son muchos y los artículos son muchos y los cánones también, la recomendación es que antes de emprender cualquier acto jurídico que pueda tener consecuencias en el patrimonio y en los bienes, pues que tengan ustedes la oportuna información, ¿no? y un correcto asesoramiento de alguien que sea verdaderamente experto en la materia. Y esto no es fácil, porque a veces unos sabemos mucho de derecho canónico y no tenemos ni idea de legislación civil y tenemos un problema. Pero también puede venir el que entiende todo lo habido y por haber de legislación civil, se deja a un lado los cánones y tenemos también otro problema. Por tanto, hay que intentar coordinar a las personas para cubrir todas las áreas, ¿no? Yo finalizo, como decía una amiga, Sor Consuelo, se trata de no hacer cosas malas, pero por supuesto tampoco hagan cosas buenas que parezcan malas. Y bueno, pues hasta aquí esta charla.